Convulsión y crisis en Cuba. La represión castrista no ha cambiado, los tiempos sí. Entre otras noticias, la gran distancia entre Mella y Luis Manuel Otero. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Gracias al internet y a las redes sociales, el mundo está conociendo la verdadera cara de la dictadura castrista. Cuando me inicié en la oposición a finales de los 80, a raíz del derrumbe del campo socialista, un grupo de mujeres del Frente Femenino Humanitario Cubano, acompañada por otros opositores, entregaron una carta en el Consejo de Estado en el cual demandaban a Fidel Castro la libertad de expresión, elecciones libres y otros cambios políticos encaminados a democratizar el país. A la salida nos fue rodeando una muchedumbre de represores de ambos sexos, vestidos de civiles. Salían de los ministerios aledaños a la plaza, comenzaron a empujarnos y a golpearnos. Algunos nos llevaron presos ese día y al resto en los días posteriores. No teníamos experiencia en las tácticas represivas de la dictadura y no habíamos tomado la precaución de convocar a la prensa internacional, con lo cual los represores tuvieron entera libertad para vapulearnos y golpearnos a su antojo. Así empezamos a conocer el vasto arsenal de represión de la dictadura castrista, vejaciones, intimidaciones y las más inverosímiles formas de castigo de la que el régimen totalitario es capaz. Eso les espera en Cuba a quienes desafían a la dictadura. Nos hacen registros arbitrarios, donde nos despojan de cuanta pertenencia se les antoja, amenazan a nuestros hijos y familiares, y a nosotros con hacerles daños a nuestros hijos y familiares. Arrojan piedras, excremento y ácidos a nuestras casas, matan a nuestras mascotas y rompen nuestras cerraduras, pintan carteles ofensivos y denigrantes en nuestras fachadas, ponen agentes a vigilarnos para impedir que salgamos o entren visitas. Para esto también emplean ancianos, exmilicianos y miembros del PCC mediante engaños, por ejemplo, que escondemos delincuentes. A veces por la calle nos tiran encima motocicletas, carros y hasta camiones. También nos montan a la fuerza en automóviles y nos dejan en zonas apartadas del tráfico y la ciudad, sin dinero y sin carnet de identidad, generalmente en la madrugada. Nos arrestan sin motivos y nos encierran con agentes entrenados en artes marciales que nos hacen pasar por presos para que nos golpeen. Así perdí 10 dientes en la 10ª estación policial de la avenida Costa, en el reparto de La Víbora, municipio 10 de octubre, en una ocasión en la que nos encarcelaron. A mi hija le decían que no estábamos allí y a nosotros nos decía que nadie nos había ido a ver. Al principio los vecinos nos rehuían, porque tenían miedo de las represalias gubernamentales por relacionarse con disidentes, opositores o, como más comúnmente nos llama el pueblo, activistas de los derechos humanos. Algunos amigos y familiares también se apartaron de nosotros por miedo a perder sus trabajos o algo peor. Entonces, como ahora, nos difamaron mediante videos en los que nos hicieron parecer como delincuentes, personas vulgares y de baja catadura moral, contrarrevolucionarios, lumpen, gusanos, escorias, traficantes, agentes asalariados del imperialismo que disfrutábamos de prebendas o de una vida holgada, cuando en realidad no teníamos de qué vivir, porque en Cuba la primera acción de represión del gobierno contra los opositores es expulsarlo de sus empleos, como también frecuentemente a nuestros familiares. Hace 3 décadas, el único medio de prensa con el que contábamos para denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura y la represión contra nosotros y el resto del pueblo era Radio Martí. Pocos teníamos teléfonos, que era la única vía para ello, y a causa de estas denuncias nos intervinieron las líneas y nos cortaban el servicio durante meses, a veces más de un año. Mientras todo esto pasaba, Fidel Castro cacareaba ante el mundo que en Cuba no se torturaba en las prisiones ni había represión en las calles, y que tenía a sus agentes bien entrenados para no golpear frente a las cámaras. La dictadura castrista torturaba y torturaba. La diferencia es que en la era del internet no es tan fácil mantener oculta la represión. Hoy en día el pueblo dispone de herramientas como los móviles y las redes sociales, que cada vez dificultan más al régimen de poder maltratarnos sin que el mundo se entere. Secuestros, desapariciones, muertes en circunstancias inciertas, golpizas, vigilancias, encierros domiciliarios, intimidación, amenazas, desfiguración de rostro, difamación, actos de repudio, ataques, despidos injustificados, registros arbitrarios,
Juicios amañados, videos trucados, los métodos de represión de la dictadura castrista no han cambiado, pero los tiempos sí. Este es el relato del compatriota René Gómez Manzano. Siguiendo con las noticias, la gran distancia entre Mella y Luis Manuel Otero. La exaltación de dirigentes comunistas del pasado no parece ser un método adecuado para ensalzar a los activistas del presente. El lunes pasado tuve la ocasión de leer una amenaza crónica de Jorge Ángel Pérez, tomando como punta de partida la contemplación de un anciano sentado en la acera habanera. El colega, un paisaje particularmente feliz de su escrito, se pone a especular sobre las razones de esa postura, tal vez el derrumbe de su humilde vivienda, un suceso que, gracias al socialismo, se hace cada vez más corriente en nuestra capital o en el apagón de turno. Primero, el periodista se imagina a sí mismo sentado junto al anciano sin esperanza, pero sin saber qué podrían decirse el uno al otro. Después, continuando por el sendero de las ensoñaciones, elucubrando, como él mismo dice, vas a hablar sobre Julio Antonio Mella. El pretexto para ello es el admirable desafío que, frente al castrismo, significó la huelga de hambre y también de parte de sed, escenificada por miembros del movimiento San Isidro en su sede de Damas 955. Como Mella también recurrió a ese medio para luchar contra el gobierno autoritario de Gerardo Machado, don Jorge Ángel considera apropiado comparar uno y otro reto, pero las distancias entre ambos son siderales. El colega Pérez se abandona en un incendio de elogios de la hermosura física del señor Mella. Otro de los hombres bellos de esta isla, afirma, acto seguido, insiste en elogiar su belleza física, y sin evadir las repeticiones, piensa en su espíritu, que quizás también fue bello, se lo imagina a sí mismo en San Isidro, con la espalda desnuda, ladeada la cara, no sé si hambriento pero sí hermoso. Lo único que considero criticable de esta apasionada exaltación es que ella está dirigida a un connotado amante del color rojo, a un marxista-leninista confeso, y esto a pesar de que el mismo Jorge Ángel Pérez se encarga de dejar bien clara una cosa: no soy comunista, no me gustan los comunistas. Para hacer una comparación, no se me ocurriría elogiar, digamos, la belleza de Camila Vallejos, y no porque no lo mereciera, es solo que me pregunto, ¿por qué voy a exaltar, aunque sea en un aspecto no político, a una promotora de la funesta ideología que ha sumido a mi patria en un desastre calamitoso de hoy? Más allá del aspecto físico de Mella, me parece demasiado aventurero suponerlo luchando contra un régimen que enarbola la misma doctrina macabra que él abrazó con fervor, tampoco mirando incrédulo a Fernando Rojas o indagando por la salud de Luis Manuel. Para volver al mismo ejemplo que ya puse, se me cabe en la cabeza pensar, hay mucho menos que decir semejante cosas de Camila Vallejo. La crónica mencionada ha despertado mi interés por esta razón. En sus elucubraciones, Jorge Ángel Pérez ve a su admirado Mella en los brazos de Tina Medotti. Este planteamiento me ha obligado a pensar la efectividad que, a veces, tiene la propaganda de los comunistas. Esos señores, cual dignos émulos del doctor Goebbels, repiten una mentira el número de veces que resulte suficiente para convertirla en una verdad. Incluso las personas generalmente bien formadas, como el colega Pérez, que además ejerce una profesión que le impone el deber de documentarse de manera adecuada para orientar con aciertos a sus lectores, se ha dejado confundir en este punto por los infundidos comunistas. Aunque algunos no sepan, el señor Mella estaba legalmente casado. Una simple búsqueda en Wikipedia permite saber que su esposa era nuestra compatriota Olivia Saldívar. Tenía hijos comunes, una de las cuales, Natasha Mellar, estaba exiliada y falleció anciana en Miami. La aventura era italiana, Tina Medotti era pues una amante de ocasión. Sin embargo, su condición de comunista confesa y la constante propaganda de sus correligionarios que la exaltan al tiempo que ignoran el modo olímpico a la esposa legítima, que ha conducido a muchos a creer que la señora o señorita Medotti era la compañera en la vida del también fundador de la FEU. A mayor abundamiento, Mella no fue asesinado por sicarios al servicio del dictador Machado, visión faliciosa que también promueve la propaganda roja, sino por sus mismos camaradas. Con sus actos poco liberales, el joven que fundó el primer partido comunista cubano, de cuyas filas fue expulsado después por indisciplina, resultaba demasiado turbulento para el gusto del Kremlin.
fue por órdenes de la Internacional Comunista y del tenebroso NKVD, o para ser más personal, del genocida alias Stalin, que se llevó a cabo el asesinato. Para mayor burla, los rumores insistentes indicaban que la querida Emelia, la misma Tina Modotti, fue quien, con un pretexto cualquiera, lo condujo hasta el lugar en el que aguardaban los sicarios marxistas-leninistas para ultimarlo. Menudo personaje es la de Modotti, que, como dice don Jorge Ángel, imaginársela colgada de su brazo, el de Mella, o quizás colgado él de un brazo de ella. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden compartir las noticias y así poder llegar a muchas más personas e informar la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.